Hola, mi nombre es Karime Yamilet Sotolanda, soy del grupo 1PM5 y te voy a dar un resumen acerca de la historia de la medicina. La medicina inicia con los hombres primitivos en donde realizaban trabajos de manera instintiva. La medicina y la religión tenían un origen en común. La desgracia se la atribuía a espíritus malignos o demonios que querían regresar nuevamente a la tierra. Había una lucha constante entre la naturaleza y el hombre. El médico de la sociedad primitiva era el chamán, que a su vez era sacerdote, y él tenía la clave para la vida y la muerte. En ese tiempo los animales eran mágicos, por lo que se hacían sacrificios para poder protegerse. Se utilizaban diferentes métodos de curación, todas eran bajas e impuras. La cosmovisión fue aquí donde el hombre concibió la existencia de un paraíso terrenal, donde la propia tierra proporciona la arcilla para modelar. El hombre representa a su Dios concebido a su imagen y semejanza. Los dioses de la medicina eran Marduk, Nabu, Ea, Ninhursag, Ninassu y su hijo Nihinshita, y por último Sasham. En la etiología de la enfermedad se creía que el dios Nergal era la mosca quien propició en la peste. Su tratamiento venía en prescripciones de tablillas de arcilla junto con tratamientos y métodos de curación. Para emplear sus medicamentos se utilizaba animales, minerales y vegetales. En la cosmovisión egipcia resaltamos a 4 dioses: a Isis, a Tot, a Semet y a Imhotep. Para ellos su concepto del cuerpo estaba basado en 4 elementos: tierra, agua, fuego y aire. Se concluyó que el gusano había traído la enfermedad al pueblo. La enseñanza de la medicina se llevaba a cabo en Per Anch o casas de vida, en donde el estudiante aprendía diferentes partes del cuerpo y prácticas. Las fuentes de historia de la medicina se daban en diferentes papiros. Había especialistas para cada parte del cuerpo, incluyendo enfermedades imaginarias. En la cultura hebrea, los hebreos tenían como Dios a Jehová. Afirmaban que el origen de la enfermedad era voluntad de Dios o se le atribuía como a una maldición humana o alguna culpa cometida por nuestros antepasados. Su tratamiento era una purificación físico-moral, ungüentos y cirugía. Sus fuentes históricas para el estudio de la medicina están en escritos talmúdicos. Para el diagnóstico se realizó un concepto monoteísta y reconocimiento a Dios único como fuente de salud. En la cultura india, el cuerpo estaba compuesto por 7 elementos clásicos. El corazón era considerado como un proceso intelectual. La enfermedad era considerada por la posesión de un demonio o un pecado cometido en la tierra. Los indios creían que en la transmigración del alma, los síntomas indicaban. Su tratamiento incluía oraciones, sustancias y procedimientos. La dieta era considerada también importante. Los conocimientos médicos se transmitían generación tras generación. En la enseñanza médica de la época clásica duraba aproximadamente 7 años. Como fuente histórica de la cultura india, encontramos a la Atharva Veda. Para un diagnóstico se elaboraba un interrogatorio y el examen por los 5 sentidos. Existían 4 clases de enfermedades y se consideraba un desequilibrio del trastorno de los humores. En la cosmovisión china, el hombre está compuesto por 5 elementos. Al igual que la concepción del cuerpo,
solo que en esta se agregaba macrocosmos. Su tratamiento estaba ligado a la acupuntura y la moxibustión. Tenían riquezas de medicamentos de origen vegetal, ya que suponían que para cada enfermedad había un medicamento exclusivo. La enseñanza de la medicina estaba regada por el Colegio Superior de Medicina, bajo la instancia de Han. En la cultura precolombina se abarca la cultura maya y azteca. Zapotlatemnan era el dios de la medicina en la cultura mexica o azteca. Junto con Xipe, era la divinidad tutelar de la medicina. La enseñanza de la medicina de los aztecas eran en templos llamados Calmelcac o Tepoztlato, la cual era impartida por sacerdotes. La medicina era un oficio que el padre le enseñaba a su hijo. Había diferentes ramas de la medicina, cada uno lo impartía un médico diferente a la parte del cuerpo del que se estaba hablando. Respecto a las enfermedades, se tenía noción de la consecuencia que podría traer ciertos actos. Por ejemplo, habían diferentes tipos de enfermedades. Cada una era clasificada. Los incas destacaron en el subcontinente sudamericano. La enfermedad estaba ligada a la comisión de un pecado, donde el pecador tenía que pagar con ciertos castigos. Cada enfermo se le llamaba de una forma diferente y se clasificaba conforme a la enfermedad. Los médicos de los antiguos peruanos pertenecían a la clase de los eruditos o amauta. Habían sacerdotes, magos y también habían herbolarios. Asimismo se practicaban limpias y se usaban ciertos minerales para la curación de estas. Grecia, situada en el sur de Europa. Empezamos por Empédocles de Angriento. La medicina griega parte de la mitología y la religión, donde los sacerdotes construyeron templos y la medicina abandona la magia para someterse a la filosofía. Estas se dividen en 5 etapas. Medicina antigua u homérica, donde Homero describe la Ilíada de los 10 años en guerra de Troya. Medicina hipocrática, donde se basa de 2 elementos característicos de la medicina arcaica. Medicina hipocrática, desarrollo de la teoría humoral. Medicina aristotélica o pealejandrina, una diferencia entre la ideología de Aristóteles y Platón, en donde cada uno da su concepto diferente acerca del propósito de la medicina. Medicina alejandrina, estudios anatómicos y descripciones del sistema nervioso junto con arterias. Destacamos a Asclepio como un dios de la medicina. La concepción del cuerpo se basa en los 4 humores. La farmacopea es vegetal, de cirugía e incluso uso de sangrías. La enseñanza de la medicina se imparte por la escuela hipocrática, domática, empírica y neumática. Galeno, Sorano, Temisón, entre otros, aportaron para ciertas enfermedades. Habían especialistas en la rama de la medicina e incluso dentistas. Conocer el pasado es fundamental para afrontar el presente y preparar el futuro. El hecho de estudiar historia y filosofía de la medicina es más allá de un repaso de la lucha del hombre contra la enfermedad. Es también la historia y el esfuerzo del humano por mantener la salud y así el médico poder cumplir una función social en la actualidad.
contribuyendo y aportando en el descubrimiento de nuevas cosas, de nuevas curas, de nuevos tratamientos, con el fin de poder progresar y poder salvar más vidas. Espero les haya gustado el trabajo, fue con mayor esfuerzo.